Blanca Rodríguez Pérez, que es profesora de ética en la Universidad Complutense de Madrid y es miembro también del equipo de investigación sobre el principio de precaución que ha promovido este simposio. Y Blanca nos va a hablar sobre organismos modificados genéticamente, así que también tiene cierto complemento las dos intervenciones del final de la tarde. Cuando quieras, Blanca. Bueno, iba a cambiar. ¿No se ve? Pues nada. ¿Cómo que no se ve? Bueno, mientras intentáis solucionarlo, voy a hacer un par de aclaraciones previas. Bueno, básicamente una. En realidad el tema de mi comunicación, de mi presentación, no son los organismos genéticamente modificados, sino el principio de precaución. En realidad, me he centrado en los organismos genéticamente modificados como probablemente uno de los mejores ejemplos de varias cosas, al menos de tres. En primer lugar, de los equívocos cuando se trata de nuevas tecnologías, que es para lo que básicamente está pensado el principio de precaución. Los equívocos y los malentendidos que surgen, por lo menos entre los no especialistas, frente a una tecnología nueva. Y la utilización, y quizá hasta la promoción de esa mala comprensión por los que se oponen a esa nueva tecnología. En segundo lugar, yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo se mezclan en el mismo paquete de argumentos riesgos y peligros o daños que pertenecen a niveles muy distintos y que muchos de los cuales no son ni exclusivos de la nueva tecnología a la que se está juzgando, ni tampoco esenciales. Ya veremos algunos ejemplos de estos. Y en tercer lugar, de la tremenda ambigüedad que tiene el principio de precaución, que hace que, yo creo que ayer en algún momento surgió alguien, o en la discusión se dijo que el principio de precaución es una guía de acción. Esto es justo lo que no es. Es un principio demasiado ambiguo, demasiado vacío, que cada uno puede entender prácticamente como quiera, dentro de algunos límites, y hace que sea muy mala guía para la acción. El primero de estos problemas aparece ya en el propio significado. Un organismo genéticamente modificado, en realidad, en principio solamente es un organismo cuya genética ha sido alterada de manera no natural, es decir, artificial, es decir, por mediación del hombre, ¿no? Claro, como tal, pues cualifican como organismos genéticamente modificados pues cualquier especie animal o vegetal domesticada. Es un organismo genéticamente modificado. Por otro lado, los transgénicos, en principio, esta palabra lo único que significa es que hay un determinado organismo que contiene información genética que procede de otra variedad o especie y que, por tanto, se puede producir de modo natural o artificial. Y dentro de los que se producen de una manera artificial, lo habitual es distinguir entre híbridos, por un lado, que son simplemente los que se crean mediante técnicas tradicionales, y a lo que últimamente se reserva el nombre de transgénico, que son aquellos que se han conseguido mediante técnicas de ingeniería genética. Sin embargo, el término organismo genéticamente modificado se ha popularizado primero de todo como sinónimo de transgénico, especialmente entre los oponentes, entre los que se oponen a estas técnicas. Y por otro lado, el término de organismo genéticamente modificado no se utiliza en este sentido amplio y literal del que yo hablaba al principio, sino simplemente para hablar de organismos cuya modificación genética se ha obtenido mediante el uso de una tecnología concreta, que es la tecnología de ingeniería genética.
Yo lo voy a usar así a lo largo de esta presentación, señalando previamente que hay que tener dos precauciones. Primero, que no todo organismo genéticamente modificado es un transgénico, hay algunos que son transgénicos y otros que no lo son, y que un organismo que está creado mediante ingeniería genética puede perfectamente ser igual a otro creado mediante técnicas artificiales. Naturalmente, mediante ingeniería genética se pueden producir algunos organismos que no se pueden producir o no con tanta facilidad o no con tanta rapidez mediante técnicas tradicionales, pero el mismo organismo puede ser generado por cualquiera de estos dos modos. Quería mencionaros un poco la historia, no por la historia en sí misma, sino para que veáis aquí un par de cosas que llaman mucho la atención en este tema, ¿no? Primero, lo primero que llama la atención es la rapidez con la que surge la conciencia de los riesgos. Probablemente ninguna otra tecnología nueva ha tardado tan poco en despertar entre los propios científicos una conciencia de que, vaya, esto que tenemos entre las manos es muy peligroso. Apenas pasan 2 años, realmente, ¿no? También llama la atención que en muy poco tiempo, en menos de 10 años, aparece un problema relativo a esta tecnología que, sin embargo, es un problema que podríamos llamar externo y que va a producir un tipo de problemas peculiares que son problemas o riesgos de carácter socioeconómico con las patentes. Y también quería que vierais las 2 últimas fechas, están seleccionadas, bueno, las 2 últimas fechas de las cuales vosotros solamente veis una, perfectamente. La primera hace referencia al primer organismo que se apruebe, que se comercializa para el consumo humano, que es un tipo de insulina, y esto abre toda una vía de investigación farmacéutica con organismos genéticamente modificados contra la que apenas ha habido ninguna oposición. A todo el mundo le ha parecido perfectamente bien. Y poco después, que no lo veis, lo siento, pero es que esto no... Espérate, ¿y si salgo de la presentación? No, va a ser peor. Unos años después, 10 años después, en 1992, es cuando aparece se comercializa el primer alimento genéticamente modificado, una variedad de tomate, por cierto, que es realmente donde se centran todas las críticas de los que se oponen a esta tecnología y que va a ser donde yo me voy a centrar. No voy a hablar de medicamentos, no voy a hablar de otras cosas, sino de productos, digamos, de carácter alimentario. Bueno, una cosa que, aunque sobre esto voy a ir muy rápido, simplemente os pongo ahí la lista para que le echéis un vistazo. ¿Para qué se usa? Bueno, pues si utilizamos una tecnología tan cara y tan costosa para modificar genéticamente ciertos productos, ¿y esto para qué lo hacemos? ¿Qué usos tiene? Tiene muchos. Yo ahí he puesto un listado de los fundamentales, pues para que se ofrezca una mayor resistencia a virus, a plagas, para que las plantas se puedan adaptar a distintos entornos, para que se produzca una mejora del crecimiento, para resistencia a herbicidas, etcétera, etcétera. Tiene muchos usos. Y claro, y aquí llegamos a donde yo quería llegar. Naturalmente, los organismos genéticamente modificados tienen riesgos y tienen beneficios. ¿Respecto a qué? Claro, porque los riesgos y beneficios son respecto a algo. Pues en principio respecto a algo que tiene relación con el tema de la presentación anterior, ¿no? Hay un problema básico a resolver. Este problema básico es satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de una población muy grande. No sé si creciente o estabilizada, pero muy grande y que quiere no morirse de hambre. Y al mismo tiempo hay que hacer esto causando el menor impacto ecológico posible. Es decir, para empezar, no aumentando excesivamente, que ya suficientemente grande es, la superficie cultivable, por ejemplo. En ese sentido, los organismos genéticamente modificados
el target de cuya modificación son algunos de los anteriores, tiene todos estos beneficios. Disminuye efectivamente la demanda de suelo cultivable, aumenta la seguridad alimentaria, reduce el uso de pesticidas, etcétera, etcétera. Tiene efectivamente una serie de ventajas. Tiene riesgos. Estos son los más habituales. Creo que sobre esta parte estoy yendo bastante deprisa porque creo que todos más o menos estamos al tanto de este tipo de riesgos y de los beneficios también. Son más o menos estos que aparecen ahí, de riesgos de contaminación genética, competencia con especies naturales, etc. Yo quería puntualizar respecto a estos riesgos que casi todos ellos se comparten con organismos, digamos, naturales o tradicionales. Por ejemplo, la competencia con especies naturales nativas se da en el momento en que tú trasladas una especie a un entorno que no es el suyo. Exactamente igual pasa con el impacto sobre los ecosistemas, etcétera, etcétera, pero indudablemente tienen estos riesgos. Un capítulo aparte, lo he puesto aquí como capítulo aparte, los riesgos socioeconómicos, que son básicamente estos, o algunos que rodean a estos. Efectivamente, parte del problema es que, por ejemplo, los herbicidas y las plantas suelen ser propiedad de las mismas compañías, lo cual genera un bonito mercado cautivo en el cual uno compra una semilla y, claro, naturalmente le tiene que comprar el pesticida a la misma compañía, que es la que le está vendiendo, que es la que tiene patentada el herbicida, que tiene que ir, digamos, en conjunto con esa semilla, ¿no? También se dice que genera una necesidad de una compra anual de semillas por distintos motivos y que hay una existencia de monopolios tecnológicos. ¿Por qué digo que estos riesgos o este impacto es capítulo aparte? Aparte de porque me parezcan más o menos serios, que me parecen muy serios, porque no tienen relación directa con la tecnología en cuestión, ni con el organismo genéticamente modificado en cuestión, sino con el uso que se le está dando y que tienen una solución, o podrían tener una solución, sin renunciar al uso de transgénicos. Por ejemplo, una cosa que es elemental es que no se puede dejar ni la investigación y desarrollo ni las aplicaciones únicamente en manos privadas, sino que las instancias públicas deberían hacerse cargo de esa investigación y no permitir cierto tipo de monopolios, ¿no? Luego también la cuestión de la necesidad de compra de semillas, esto también es relativo, porque de hecho la agricultura intensiva, que es la agricultura de la mayor parte del planeta, ya se usan, ya se compran anualmente las semillas no se guardan de un año para otro por muchos motivos, algunos que tienen que ver simplemente con la calidad, con problemas de almacenaje, etcétera, etcétera, pero que son un tipo de problemas que en realidad no tienen que ver con la tecnología, sino, digamos, con la política tecnológica. Y una vez hecha esta pequeña introducción, espero que pequeña, a los órganos... ¿No? Bueno, entonces voy a ir rapidísimo. Básicamente, el mejor ejemplo de acuerdo internacional, esto es un acuerdo en el que están reguladas, acudiendo al principio de precaución, estos organismos, es el protocolo de Cartagena, que ahí tenéis, de conformidad con el enfoque de precaución y tal, remite a la declaración de Río. Esto es un acuerdo que entró en vigor, el acuerdo es del 2000, entró en vigor en septiembre. Este es el texto, luego comentaré algo sobre él. A la hora de implementar este protocolo, hay algunas cosas que hay que destacar. Una es una característica básica de todos estos planteamientos que ya mencionó Chechu ayer, es el proponente, el que tiene que mostrar algo. ¿Qué tiene que mostrar? Según cómo se implementa el protocolo de Cartagena, pues tiene que mostrar que el organismo es razonablemente seguro y tiene que presentar un programa detallado de monitorización del organismo una vez que se libera o durante los ensayos previos a la liberalización. Se aplica el principio de precaución. Pues
me apena que no tenga tiempo porque esto es justo lo que yo quería señalar. Pues depende. Según los que se oponen, por ejemplo Greenpeace, no se aplica en absoluto. Es que ustedes lo pueden leer, es urgente aplicar, leo los subrayados, urgente aplicar el principio de precaución que nos va a llevar frente a estos organismos que suponen un experimento genético que nos va a llegar al desastre. Es decir, nos encontramos con un caso claro en el que los opositores de la nueva tecnología creen que el principio no se está aplicando en absoluto, y sin embargo los que hablan a favor de estos organismos creen que en breve, nunca en toda la historia humana ha habido una tecnología tan controlada y nunca ha estado usted en su vida tan seguro de lo que come como cuando come un producto modificado genéticamente. ¿Cómo se explica esto? Pues esto se explica por la propia definición del principio. Me voy a saltar casi todo para llegar aquí. El principio, como ya se mencionó también aquí, las múltiples formulaciones del principio se suelen agrupar en dos categorías. Unas versiones que se llaman fuertes, cuya principal representación es el Queen's Statement, cuya definición tenéis ahí, y que tiene las siguientes características. Primero, que la incertidumbre o la magnitud del riesgo justifican y requieren necesariamente, es decir, obligan a que se regule en contra de la tecnología. Y tal y como está expresado, y si se toma literalmente, significa que no se puede, un poco en la línea de lo que se decía ayer, no hacer nada hasta no estar absolutamente seguros de que es imposible que se produzcan daños. Claro, naturalmente, me limito a repetir lo que dijimos ayer, esto es un estándar imposible, esto no se puede hacer, de manera que hay que renunciar. La única solución para satisfacer esta versión fuerte del principio es renunciar a la tecnología, simple y llanamente. Sin embargo, hay una versión débil que es la que está recogida en la Declaración de Río. Declaración a la que señala el protocolo de Cartagena, es decir, el protocolo que regula el uso de los organismos genéticamente modificados se apoya en una versión débil del principio. Las características más llamativas frente a la versión débil son, en primer lugar, que permite tomar medidas, aunque no las impone, que pide que las medidas sean eficaces en función de los costos, y que en su ánimo está asegurarse de una cosa muy importante, que es que las medidas de precaución no hacen más mal que bien. Es consciente de que las propias medidas de precaución pueden generar problemas que pueden ser peor que la enfermedad que se quiere tratar. Esto no quiere decir que la versión débil no tenga problemas, tiene muchos. Realmente no especifica nada. Concretamente, no especifica ni qué se entiende por amenaza. Hay un rango de posibilidades que van desde acontecimientos, riesgos que tienen una cierta probabilidad, hasta otros que son meramente hipotéticos o imaginables. No especifica qué se entiende por daño. Cada versión de la versión débil, cada instancia de la versión débil especifica el daño de una manera distinta. No especifica cuándo un daño se considera serio, no especifica qué se entiende por irreversible, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que acudir a y esto es, estoy hablando de la propia Declaración de Río. La Declaración de Río en realidad no especifica absolutamente nada. Otra cuestión que quizá puede ayudar un poco más es que en el protocolo de Cartagena se habla no de principio de precaución, sino de enfoque precautorio. Esto es algo que para muchos autores no significa nada, no hay ninguna diferencia entre las dos cosas, pero para otros, y yo tiendo a pensar esto, sí significa algo. Significa que hay una distinción entre principio de precaución y enfoque precautorio en la medida en que se alude a distintos mecanismos y a distintos métodos para evaluar los riesgos y para decidir sobre la aprobación de determinadas tecnologías.
Si es así, si esta es la diferencia, nos encontramos con que el principio de precaución tiene un problema gordísimo, que es que pretende una búsqueda sin límites y completamente subjetiva de seguridad frente a un riesgo hipotético. Si esto se une a que la carga de la prueba está en el proponente, la combinación puede ser fatal y puede desembocar en una situación en la que el que está intentando sacar al mercado un producto simple y llanamente no sabe qué estándar se le va a aplicar, porque tiene que satisfacer una demanda completamente subjetiva y no especificada por parte del organismo regulador sin que previamente tenga ningún conocimiento. Esto, cuidado, porque una de las cosas que a mí me llamó más la atención cuando empecé a estudiar estos temas es que puede tener un efecto perverso precisamente para los riesgos socioeconómicos, porque cuando esto es así, naturalmente solamente las grandes compañías que pueden realizar muchísimas inversiones y solamente con productos que potencialmente van a dar muchos beneficios, se puede permitir el lujo de empezar a investigar con un organismo estableciendo, siguiendo unos protocolos que cambian de día en día hasta que la oficina reguladora le dé por decir que aquello se puede. Es decir, curiosamente, esta aplicación agravaría un tipo de riesgos que serían los riesgos socioeconómicos. Esto que llamamos enfoque precautorio, sin embargo, intenta definir de una manera más estándar, habla concretamente de procedimientos establecidos, cuál es la probabilidad de un riesgo. Es decir, especifica, entiende que los daños a los que se alude para invocar el principio, o en este caso el enfoque, no pueden ser meramente hipotéticos, tienen que ser unos riesgos estimados, que la estimación no puede ser meramente subjetiva, sino que tiene que seguir unas pautas establecidas y que las decisiones no pueden ser arbitrarias, es decir, que no se puede, el organismo regulador no puede arbitrariamente rechazar un organismo, sino que en base a unos datos determinados tiene que especificar cuáles son sus motivos, lo cual está muy bien y es muy conveniente desde el punto de vista de la seguridad jurídica, porque la arbitrariedad de las comisiones reguladoras y de los organismos reguladores pues tampoco es demasiada idea. Y esto es lo que aparece en el protocolo de Cartagena. O sea, en realidad en el protocolo, si no lo conocéis, esto es una cita textual, se reconoce que la biotecnología moderna tiene un gran potencial para promover el bienestar de la humanidad, no solamente tiene riesgos, pide que la evaluación del riesgo siga técnicas reconocidas, que están absolutamente especificadas en un anexo. En ese anexo se habla claramente de probabilidades, hace una serie de previsiones para el caso de incertidumbre y hace otra cosa que quizá a mí es lo que me parece mejor del protocolo de Cartagena y que tiene que ver con esto que yo os decía al principio, de que el mismo organismo puede haber surgido con técnicas diferentes, y es que el protocolo de Cartagena no se fija tanto en la tecnología con la que se ha obtenido un organismo, sino en las características biológicas del mismo para juzgar sus posibles riesgos. Aún así, y con esto termino, hay un doble riesgo. Hay un doble riesgo en el sentido de que incluso en la versión débil, incluso en el enfoque precautorio, hay una tendencia a hablar del riesgo, lo cual está muy bien, hay que hablar del riesgo, pero solamente se habla de uno de dos, del riesgo de implementar la tecnología y no del riesgo de no hacerlo. No implementar una tecnología también tiene otros riesgos. Se asume de manera normalmente acrítica que lo más seguro es regular en contra, y esto no tiene por qué ser así. Hay veces que lo más seguro es regular en contra, pero otras veces probablemente no lo sea. Todas las tecnologías tienen riesgos nuevos. No se trata de que tengan riesgos nuevos, se trata de si los riesgos que tienen compensan los riesgos de la situación anterior y de las tecnologías anteriores, y el balance de riesgo al final es menor. No hacer esto pues es simplemente un sesgo a favor del statu quo absolutamente, pues sí, estas tecnologías tienen muchos problemas, pero seguir
renunciar a ellas sin intentar limitar sus riesgos, también los tiene, y si no, pues, en fin, podemos hablar de eso ahora si queréis. Mi conclusión, simplemente me la salto, es que pues, dentro de las regulaciones el protocolo de Cartagena no está tan mal, propone una versión débil del principio, propone esto que yo he llamado enfoque precautorio, un método concreto y estándar de evaluación de riesgos y que bueno, pues nada, os dejo que me preguntéis. Lamento haber tardado tanto.